El Código Penal en su parte especial trae precisamente ese catálogo que es la compilación de todos estos tipos penales que pues nos van a regir la vida como miembros de una sociedad. Entonces es la parte especial del Código Penal donde los trae y vienen en delitos. Esos delitos vienen organizados por en manera en que ellos protejan bienes jurídicos y vienen organizados de esa manera, o sea, vienen diseñados para que se entiendan como bloques de tipos penales que van encaminados a defender un determinado bien jurídico, como la vida, como el patrimonio, como la administración pública, como la administración de justicia, etcétera. Entonces, con ese catálogo de conductas creadas por el legislador que crea tipos penales, nosotros hacemos un proceso que vamos a llamar el proceso de adecuación típica. La adecuación típica no es otra cosa diferente a lo que les he dicho desde el principio, que es tomar ese elemento normativo, ese supuesto de hecho, ese supuesto legal, y compararlo con el hecho en sí, el hecho que estamos estudiando. Entonces, vean ustedes la misma comparación que hemos venido hablando desde el principio entre la norma y el hecho. Eso se llama adecuación típica. Otros autores pues lo llaman como eh, un juicio de tipicidad, es la situación. Lo llaman algunos autores juicio de tipicidad, que es lo mismo que les voy a decir en este momento. Y se trata de tomar un elemento normativo que se encuentra en el Código Penal, es decir, cualquier tipo penal, y compararlo con un hecho. Digamos que el tipo penal que nosotros encontramos es este. Ahí está el tipo penal. Entonces nosotros lo que hacemos es compararlo con el hecho. Podemos compararlo, por ejemplo, con este hecho, que tiene similares características, pero no es igual. Podemos compararlo con este hecho, que también digamos que se hace un poco diferente comparado con el anterior. Podemos compararlo con este hecho. Podemos incluso compararlo con este hecho. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esto es el elemento normativo. O lo podemos hacer al contrario. Digamos que este es el hecho en sí. El mundo de lo fáctico, de lo real. Y lo vamos a comparar con esto que es el mundo normativo. Entonces lo comparamos con el artículo 322, lo comparamos con el artículo 187, estos son ejemplos, lo comparamos con el artículo 260, lo comparamos con el artículo el que sea. Entonces decimos que si esto fue el hecho, esto fue lo real, lo que pasó, este es un hecho, digamos, en donde estamos analizando la conducta de este sujeto. Estamos analizando la conducta de este sujeto, que es esta, y la vamos a comparar con esto. Si ustedes ven, no encontramos una figura en el mundo de la norma, de estos artículos, ninguna se le parece. Por lo tanto, si es la situación, entonces diremos que el hecho es atípico. O sea, que es un hecho que no obedece a ningún tipo penal, cuando no se enmarca en ninguno de ellos. Pero si nosotros llegamos a encontrar dentro de nuestra normatividad, por ejemplo, ¿lo ven? Entonces diremos que este sí se encaja perfectamente aquí. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una conducta humana que perfectamente encaja en un supuesto de hecho, decimos que es un hecho típico o típicamente relevante, o es un hecho que obedece a un tipo penal en especial. Entonces eso es el proceso de la adecuación típica, o como les decía, el proceso del juicio de tipicidad.
Para eso es, digamos, que sirve el derecho, porque comparándolo con el principio de legalidad, entonces tendremos que esta persona nunca podrá ser sancionada sino por una conducta que esté previamente establecida en el Código Penal. Bien, ahora vamos a ver que ese tipo penal del que nosotros estamos hablando, el tipo penal, tiene unos elementos. Y los elementos del tipo penal son, en primer lugar, un elemento subjetivo. Y cuando nosotros hablamos de elemento subjetivo, nos estamos refiriendo al juicio interno de la gente, al juicio interno de la persona, o sea, de este sujeto. Lo estamos analizando es a él como elemento del tipo penal. En segundo lugar, tenemos la existencia de un elemento normativo. ¿Y qué es el elemento normativo? El elemento normativo precisamente es esa descripción que le ha hecho el legislador y que lo describe. Pero también el elemento normativo está encaminado a entender ese examen que el juez le hace a la conducta. Es ese examen que el juez le hace a la conducta de esta persona para saber si verdaderamente obedece al tipo penal. Elemento subjetivo, elemento normativo en cuanto a la creación de la norma y en cuanto a la interpretación de la norma. Pero también tiene otro elemento que es el elemento objetivo. El elemento objetivo del tipo penal va encaminado a la adecuación en los diferentes tipos penales. Y el elemento objetivo tiene que ver con los tipos penales. Y finalmente, tenemos elementos constitutivos del tipo penal. Elemento constitutivo, elementos constitutivos, que son la conducta, por ejemplo, la conducta en sí, el sujeto o los sujetos, el verbo o los verbos rectores y un ingrediente normativo. Un ingrediente normativo.